descubrimiento, si lo consideramos hecho en México, porque así fue, y particularmente en la UNAM. Y pues por eso mismo voy a platicar un poco con algunas anécdotas de por qué consideramos que es importante, lo consideramos antes, pero en la última diapositiva voy a mostrar también que es importante, pero también la consideran ya en otros lados. En la última diapositiva les voy a mostrar un poco, les voy a explicar un poco a qué me refiero, pero también les quería dar un contexto a esto. El contexto es el tema de la biología celular. Quería yo como antecedente engarzar esto con, para resaltar la importancia de la observación, con otro hallazgo pues característico digamos ahora característico del estado de Chiapas, debido a que es un hallazgo lo voy a decir de una manera chistosa quizás para darle un poco la importancia, el hallazgo de una pequeña bolita que es un organelo en la selva lacandona, aquí en Chiapas. Entonces, tanto ese hallazgo de una nueva estructura celular extraída de la selva, como el nucleo de la yardia, que es un parásito de importancia médica grande en nuestro país y en países como la India, Brasil, en todo el mundo, pero en México es de particular importancia y no es en balde que muchos hospitales, institutos de salud lo están estudiando, que es la yardia. Prácticamente aquí yo considero que nadie de nosotros se ha hablado de padecer de yardia lambda y principalmente en la niñez. Entonces voy a centrarlo en eso. Entonces la siguiente quisiera yo usarla para decirles de qué trata la plática. A raíz o a partir de dos observaciones microscópicas, voy a hablar de un nuevo organelo, así lo catalogamos, un nuevo organelo descrito en el laboratorio. Y el segundo es el nucleo de la yardia, pero resulta ser hoy día, a la fecha, y eso es rápido, fácil decirlo, pero voy a... Perdón. Mejor. Apago el tema. Por favor, sí. Sí, gracias. Sí, ¿se oye bien? Sí. Bueno. O aquí en el... aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Así? Bien. Bien, gracias. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, yo considero que estamos afortunados en decir, pues descubrimos un nuevo organelo. Y conforme pasa el tiempo, como seguimos averiguando sobre el mismo, yo cada vez estoy más convencido de que se trata de un nuevo organelo. Un nuevo organelo que además no está solo en la especie en donde se encontró, sino ya va más allá. La generalidad que se está obteniendo de información de su presencia en la naturaleza, pues lo hace cada vez más relevante. Y en el nucleo también vamos a hablar de lo que hicimos, pero de lo que se está haciendo. ¿Qué más sigue? Ya en términos de ligarlo con asuntos de salud. Entonces ese es el esquema de la presentación. Está sesgado en el título, obviamente, a yardia, pero sí quisiera yo dar una primera parte que es como el contexto, los antecedentes, el ubicarlo en un contexto de biología general. Y también durante la presentación voy a utilizar algunos recursos didácticos que se han elaborado tanto para difundir estos asuntos como para preparar materiales en diferentes niveles educativos. Entonces, en esta primera imagen lo que trato de hacer es ubicar el tema en
un gran tema de la biología, que es la biodiversidad. Entonces son unas imágenes seleccionadas que tienen la propiedad de haberse solicitado a investigadores o profesores de México que trabajan en alguno de esos temas. Este collage, que se puede decir así, contiene, como ustedes pueden ver fácilmente, plantas, animales, tiene hongos, protistas o protozoarios, pero también incluye bacterias. Entonces trata de incorporar un pequeño ejemplo de la biodiversidad, resaltando algunas especies, pero dejando en el centro aquí a un protista, perdón, a un monero, una bacteria. Bueno, no sé si va a funcionar esto. O me paso para allá. Mejor. Entonces sacamos esto. Bueno, entonces, esta bacteria que representa procariontes está tomada de un artículo original que es el primer genoma secuenciado en México, Rhizobium etli, que es el simbionte del frijol, y representa su genoma principal y luego 6 plásmidos que también son característicos. Entonces, esquemáticamente incluye la información de un organismo que es parte de la biodiversidad y que, a diferencia del resto, es un procarionte. El resto son eucariontes y hay tanto embriones de caracol de Xochimilco como el ajolote, que es emblemático, están sus nombres científicos. Y en particular vamos a hablar de dos organismos, dos especies conocidas, como es la planta Lacandonia schismática, que es el ejemplo de la pequeña partícula nueva que se encontró en la selva lacandona, y de la Yardia lamblia, que tiene 3 nombres científicos todavía sin llegarse a un acuerdo sobre cuál darle. Entonces voy a explicar un poquito también de eso, pero pues, se dan cuenta, está el ahuehuete, la flor de manita, e incluso están especies como el toloache, que es tomada del Códice Florentino, tratando de incorporar a esta lámina tanto especies que son endémicas como esta ave, alimenticias como el frijol, endémicas de los volcanes, como algunas otras especies ya registradas en los códices anteriores y que tienen alguna importancia en la cultura de México, como es el toloache. Bueno, por supuesto a mí me gusta mucho el guajolote, bueno, no por supuesto, pero sí me gusta mucho el guajolote, Meleagris y galopao, pero así podríamos hablar de esos y de muchas otras especies. Entonces, es un asunto de ubicar en dónde nos vamos a mover, qué significado tienen las dos especies que tenemos para la plática de hoy. La siguiente, por favor. Y también aquí yo quería resaltar el hecho de la observación. La observación implicando los sentidos, pero por costumbre muchas veces lo identificamos con la visualización, usando el ojo, la visión. Pero la observación es como una definición más de escuela, es el fijar los órganos de los sentidos. Entonces, si voy a hacer un recurso que me parece interesante para quitarle un poquito el asunto de lo abstracto al concepto de célula, que es un problema de educación básica. Y es, si se puede salir de la presentación, por favor, en el punto donde dice el fin de la presentación, algo así, y llevar el tamaño a este dedo que lo queremos llevar a escala. Entonces, si le reducimos el tamaño, por favor, acá aquí con esto, a ver, que quede al tamaño de mi dedo real. Mucho más, todavía está muy gordo, ¿verdad? Sí. Más todavía, creo que ya no se puede. Bueno, pero comparen esto contra mi dedo e imagínense que todavía lo podemos reducir más. Y yo lo que les pido es que fijen su atención en una zona de aquí, si le vamos a ir subiendo el tamaño a esta zona, y quiero ver si pueden distinguir, se ve como rayadito, aquí en esta zona, a ver si quieren más todavía. Aquí en esta zona, yo no sé si distinguen ya algo, ¿sí? Y le vamos a mostrar un poquito más, por favor. Y más, ahí donde dice microbio. El grano de sal está a escala,
está dibujado en el esquema original a escala. Y el grano de sal lo vamos viendo y se ve aquí más grande, pero ya tenemos un aumento de 90% sobre la proyección. Entonces está muchas veces aumentado. Lo que estamos viendo aquí no es que no existiera, no se veía. Y la prueba es que si lo bajamos mucho, si no tuviera el punteadito se vería mejor. Si el proyector fuera de ultra alta definición, veríamos que si lo bajamos mucho, no se ve. Y si lo ampliamos, sí se ve. Entonces no es que aparezca o desaparezca violando la ley de la conservación de la materia y de la energía, sino que es una cuestión de sistemas de visualización. Si usamos el ojo desnudo y esto midiera 0.2 milímetros, lo veríamos con el ojo, pero si mide menos, ya no se vería. Son problemas de observación, de visualización. Y en este esquema pues también están a escala algunas estructuras, algunas células que conocemos bien a simple vista o que se pueden reconocer ya con instrumentos. Lo que es visible con un microscopio es en este rango, y lo que es visible con el ojo desnudo, lo llamamos, es la parte de arriba. Entonces hay cosas que están en la frontera, y ahí se empezaron a revelar hace ya varios siglos, por los años 1590, gracias a lo que vamos a ver enseguida. Entonces si le proyectamos otra vez, por favor, acá. Sí, ahí está, bueno, se ve un poco cuadrado. La siguiente, por favor. Entonces, en este esquema, también esta línea de tiempo, lo que se trata de mostrar es lo que se puede observar, ver, visualizar con los órganos de los sentidos, que es en este rango, y que permite determinar características de los seres vivos, y lo que ahora podemos observar con instrumentos como los microscopios. El microscopio es un tema importante en educación básica y hasta siempre. Es una manera de visualizar lo que no se ve con el ojo. Y si lo vemos en términos de fechas, vamos viendo que a finales de los años 1500 esto fue lo que predominó, generando un campo de conocimiento muy importante a través de los siglos y a la fecha, que es la anatomía. La histología no cabía ahí, la anatomía era lo que podíamos ver con el ojo. Y entonces, de ahí para atrás, nos permitía ver esa diversidad del mundo vivo con los ojos y determinar sus características. Así lo hizo Aristóteles. En el contexto en que sucedían otros hallazgos importantes en las ciencias, como la proporción del número pi, y esto fue durante mucho tiempo. Acá esto invade el tiempo, pero lo que debemos ver es la flecha, y más o menos por acá, aun cuando ya se había descrito el microscopio, se había inventado, los naturalistas como Linneo utilizaba más bien el ojo desnudo y alguna lupa, quizás, que ya es una especie de microscopio, y también a través de determinar las características con esos instrumentos o con el ojo desnudo, llegó a un sistema de clasificación. Y no quiero que pierdan de vista que este amarillo corresponde a estos tres, porque son tres eventos que tienen un denominador común, y era ver las características de los seres vivos que permitieran clasificarlos. Linneo usó los órganos reproductores, las flores, y se le escapó mucho de lo que se puede ver con el microscopio, que permitió a otros, no se ve bien enfocado, que permitió a otros, a través de estas características y las que ya se obtenían con microscopios, de generar un nuevo sistema de clasificación, de 5 reinos, por ejemplo. Y cuando se hizo más fino, a mitad del siglo XX, al grado de ver la molécula de la herencia, que va enlazando mucho de lo que estamos viendo, se permitió otro sistema de clasificación en dominios, a partir de la información en la secuencia de ácidos nucleicos, los 3 dominios de Carl Woese, los dominios o los reinos de Whittaker, y los sistemas de clasificación en 2 reinos, en 3 reinos de Carlos Linneo. Es, a mi modo de ver, una forma de decir que hay un intento por los naturalistas, que pierden un poco el enfoque naturalista, pero no lo desaparecen, para clasificar esa biodiversidad.
Y si nos vamos abajo, si hay un cambio muy radical, un cambio paradigmático, yo diría, que es, además de los órganos de los sentidos, el microscopio. ¿Qué pasa con los microscopios? Pues se descubre la célula, se plantea ya con los microscopios compuestos, pero con los microscopios sencillos, como el caso de Leeuwenhoek, describe una serie de cosas que no habían sido contempladas antes por el ojo humano, o sea, no existían para el ser humano. Esto ocurre en una etapa casi continua, muchas veces hay confusión de si Leeuwenhoek va antes de Hooke. Es absolutamente claro que Leeuwenhoek es posterior a Hooke. Y Hooke publicó un libro que conoció a Anthony van Leeuwenhoek. O sea, esas cosas que en una tabla, en un recurso como es una línea del tiempo, van quedando aclaradas para uno y para los demás. Y vean, aquí con todo este bagaje de un mundo sub-ojo, como podríamos decir, Schwann y Schleiden, pues ya se dedican a ver en muchas especies esos compartimientos que Hooke denominó células. Entonces proponen la teoría celular diciendo los seres vivos están formados por esto. Hay una generalización en la naturaleza, en el conocimiento, de decir que gracias a estos instrumentos hay un mundo que no se ve, pero que nos revela una unidad de los seres vivos. El tiempo pasó y Robert Koch también llega a una conclusión que nos parece muy sencilla, pero que es contundente en esa época. Un microorganismo, y hacían bromas con él, como un microorganismo que ni se ve con el ojo, puede causar tanto daño. La tuberculosis y el cólera. Bueno, él demuestra eso y gana el premio Nobel por este hallazgo de un microorganismo visto con microscopios en esta época. Revela algo que hay que incluir en estos asuntos. No podemos incluir con esta clasificación, no podemos incluir a estos organismos. Hay que inventar otro tipo de clasificación o extender esta. Entonces, bueno, pasamos a otro nivel en donde los microbios, los protistas o los protozoarios y las bacterias ya tenían que ser incluidas. Al igual que con el perfeccionamiento de las observaciones, Schwann y Schleiden tuvieron que quitar de la teoría celular la presencia del núcleo, porque su primera propuesta fue los seres vivos están formados por células con núcleo, por el hallazgo de Robert Brown, más o menos alrededor de la misma fecha. Entonces, todas estas observaciones en un contexto llevan a nuevos paradigmas y al desarrollo del conocimiento. Y bueno, culmino en esta parte con esta flecha donde Watson y Crick no descubren el DNA, proponen un modelo de una sustancia nueva para la época que descubrió Friedrich Milcher, el descubridor del DNA, si le queremos llamar descubridor. Él encontró en su época una nueva sustancia en la naturaleza y se llamaba nucleína. Pero Watson y Crick le dan una estructura en forma de modelo a nivel atómico. Eso acerca a la biología con la física y hay mucho sobre este asunto. Y esto, como yo decía, necesariamente nos llevó a un nuevo sistema de clasificación, las secuencias. Entonces, si viéramos uno solo, tal vez se podría, como los esfuerzos hoy día, generar un nuevo sistema que incluyera mucha de la información en la que estamos. Entonces, todo esto ha sido producto de la observación con el ojo, en resumen, pero también con el desarrollo de los instrumentos, que cada vez eran más, bueno, no quiero decir perfectos, ¿no? Sino que revelaban más detalles, como vamos a ver cómo lo hacen los últimos microscopios desarrollados, y no en balde este año el Premio Nobel de Química lo obtienen 3 investigadores que inventan el microscopio que se llama de super resolución, donde podemos ver una molécula individual con el microscopio óptico. Es una revolución en la historia de nuestra especie de haber generado esto, y bueno, estamos los microscopistas muy contentos este año por esa razón, ¿no? Que además refuerza mucho de lo que vamos a ver en esta plática. La siguiente, por favor. Esta no es importante que se lea, voy a mostrar en la siguiente un poco de detalle. Es una línea del tiempo que yo creo que a raíz de esta academia he empezado yo a usar en mis pláticas, en mis cursos, como un recurso que es muy interesante para
mapear eventos. Es una línea del tiempo que empieza con el Big Bang, hace 13.700 millones de años, y culmina con el año 2014. Es todo un panorama recopilando información de muchos lados y centrándonos en esta última parte, de 4.500 millones de años para arriba, en la historia del planeta Tierra. Pero en la historia del universo se ve que después del Big Bang, en pocos segundos o fracciones de segundo, surgen algunos eventos que llevan a algo que aquí está en rojo y no se lee, pero que dice carbono. El carbono para los seres vivos pues es la base, así como fuera en otros planetas el silicio, como hay especulaciones. Pero esto es muy antiguo y sin embargo en el universo se origina la Vía Láctea, se originan los planetas y hay un gran hueco que no sabemos, pero no hay indicios de que haya en esta etapa el desarrollo de un planeta en el que se sustente la vida. Surge la Tierra y surgen por lo tanto las capas geológicas. Cuando hicimos esta escala, que nos gustaban colores más chillones, digamos, más bonitos para algunos, hasta que alguien experto en estratigrafía nos dijo, eso no es al azar, los colores, la escala, el tono, todo está regulado por una sociedad de estratigrafía internacional. Entonces los colores que ven ahí corresponden a eras geológicas o a etapas de la historia del tiempo que se acepta internacionalmente que tengan tanto esa duración como esa influencia sobre el planeta. Por un lado la atmósfera pasó de un tipo a otro y luego alrededor de hace 3.500 millones de años o más o menos empieza a haber un grupo de materia, unas partes de la materia que empiezan a configurarse en estructuras que hoy día reconocemos como seres vivos. Entonces yo nada más quería aquí decirles que esto en azul representa la historia de la vida en el planeta, asociado a estratos geológicos, a situaciones de la atmósfera, a una serie de orígenes de los organelos, y acá la biología molecular. Entonces va desde la biología molecular hasta la geología del planeta para tratar de explicar esa biodiversidad. Después de las teorías evolutivas más aceptadas, estas líneas que venían individuales se unen en nodos. Ese es, desde mi punto de vista, el concepto más básico de los procesos de evolución orgánica, el que haya nodos, relación entre las líneas. Al principio no lo sabía, había una evolución química. Vamos a ver en detalle esto y vamos a pasar más rápidamente, por favor. La siguiente. Es un acercamiento. Ahí ustedes pueden ver las eras geológicas, la atmósfera sí era de un tipo o de otro, que es lo que está aceptado. Y luego cuando surgen los seres vivos, también surgen mecanismos que son propios de la vida. Los seres vivos trascienden en el tiempo, dejan descendencia. Y descendencia que además, dicho muy simplemente, dejan descendencia parecida. Parece que digo una tontería o algo perogrullesco, pero el dejar descendencia parecida es una propiedad de los seres vivos. Y ese es el mecanismo de la herencia, el mecanismo por el cual los seres que adquirieron esta configuración trascienden en el tiempo y lo pueden hacer a través de cambios. Bueno, los procesos vienen comandados en una molécula que tenga actividad de molde. Esta propiedad, también otra vez interpretación mía, es la propiedad más básica de la molécula de DNA, que se pueda usar de molde, porque si no, ¿cómo sabemos qué deja? Bueno, pero va aunado a una manera de reproducción. Las células se dividen, y lo primero que pasó en el planeta fue que se dividían por fisión. Se conservó ese mecanismo y surgió la mitosis como un mecanismo más complejo. Y luego que se conservaron esos dos, surgió la meiosis. Y aquí hay una cosa que es formidable para explicar la primera diapositiva. Con la meiosis como un mecanismo donde se recombinan los genes, la biodiversidad del planeta estalla. No solo con la mutación, como un mecanismo de variación genética. Surge la meiosis y hoy es lo que provoca la mayor biodiversidad del planeta a la fecha. Anteriormente los grupos se mantenían más o menos, está sobreexagerado, los procariontes y los demás grupos son muy diversos también, a lo mejor más diversos, pero no como un gran tronco. Acá la diversidad a términos de reino explota y se generan 3 reinos.
Entonces aquí están todos los reinos, que además, conjugándolos con los dominios, acá podemos integrar esa información para abarcar tanto las clasificaciones de dominios como de reinos y considerando la biología molecular. En biología mucho de lo que se habla es de los dinosaurios, de los mamutes, trilobites, y esos representan extinciones de una rama que son los animales. Entonces representan una pequeña fracción de la historia en el planeta. Y ya si consideramos acá a Homo sapiens, bueno, es un evento muy reciente. A nivel de muy grandes grupos, que es lo que trata un poco la plática, no de grupos pequeños, sino de grandes supergrupos, procariontes y eucariontes. Lo que vamos a narrar de los hallazgos, por eso es que le damos alguna importancia, porque vamos a concluir en una de las últimas diapositivas que el nucleolo es una estructura sine qua non del grupo de eucariontes. Eso decirlo es pesado, hay que demostrarlo. Voy a tratar de darles evidencia de que el nucleolo es una característica sin la cual no se puede ser eucarionte. Esa es una de las relevancias biológicas. La otra relevancia, la de aspectos de salud, también es una cosa importante y también le vamos a dar un peso. La siguiente, por favor. Bueno, un poquito de historia es que las imágenes originales de Robert Hooke en su libro de micrografía, que viene muy al caso con una plática sobre la observación, la visualización de cosas que no se veían con el ojo desnudo, es esta rebanada de corcho. Déjenme decir que yo tengo varios años haciendo intentos de sacar una rebanada muy delgada de corcho y nunca he logrado una rebanada tan delgada como esta. 1665. Está en foco esto, todo está en foco. ¿Cómo le hizo Robert Hooke? No lo sé. Pero con alumnos, a ver, saquen rebanadas con una super navaja de un pedazo de corcho. Nadie hemos logrado eso. Ahí se los dejo de tarea por si quieren intentarlo. Cuando nos acercamos, lo que vemos y leemos, más que nada leemos a Robert Hooke, decimos, Robert Hooke descubrió la célula, inventó el término. Él dijo que le llamó célula porque se le recordaba las celdas de la cárcel, no otra cosa. Y luego en su narración de 2 páginas, describiendo estas figuras, es algo muy bonito. Él dice, lo vi en corcho, ilustra, figura tal. Y lo vi en hinojo, en zanahoria. Es decir, da una serie de datos que nos llevan a romper esa creencia. Lo descubrió en corcho, sí, lo descubrió en corcho y en muchas otras especies. Una lectura original de ese párrafo, de ese libro tan bonito además, creo que es obligado o mencionarlo o hacerla. Es una lectura muy bonita, narrada con palabras de Hooke y además dibujada no por él. Contrató a un grabador, un artista, o una artista, yo no sé, pero esa persona hizo los dibujos y Hooke lo asesoraba. Entonces, una amalgama de cosas que tienen que ver con la observación misma, pero también con gente alrededor. Alguien le hizo el dibujito del alcornoque, que es el árbol. En México tenemos especies parecidas, géneros, el quercus. El encino es un quercus como género y pertenece al mismo grupo, al mismo género. Bueno, la siguiente, por favor. Entró en escena Anthony Van Leeuwenhoek con un microscopio de una sola lente. El microscopio, pues los que lo recuerdan, es una cosa pequeñita, pero lograba ver con ello, en el sarro de su boca, esto que ahora reconocemos como bacterias, incluso se les ha encontrado ya el nombre científico de lo que él vio, y mostraba que había movimiento. Y luego, cuando un médico, un estudiante de medicina llevó una muestra de semen de un paciente con gonorrea, se lo enseñó, lo vieron con el microscopio y lo que observaron fue esto. Y Leeuwenhoek dijo, ese paciente está lleno de animales. Estaban descubriendo el espermatozoide, porque después no solo el paciente con gonorrea, sino una persona sana tenía los mismos animalitos. Es decir, un líquido viscoso estaba lleno de partículas, así como los átomos eran partículas, y esas partículas eran los espermatozoides. Entonces Robert Hooke tampoco dibujó esto, contrató a amigos. Él era compadre de Jan Vermeer, el famoso pintor. Nacieron el mismo día, eran amiguísimos.
murió, le dejó todas sus deudas, y en el ambiente, yo recuerdo siempre que hay una película que se llama La joven del arete, que fue la modelo de Jan Vermeer. Entonces, si quieren ir a Delft, que era la ciudad donde pasó esto, vayan a ver la película, cómprenla o alquílenla, y lo ambientan en la ciudad de Delft. Delft es una ciudad que en la microscopía, en la biología celular es emblemática, o lo estamos tratando de hacer que sea, ¿no? Porque es un lugar donde se encontraron por primera vez bacterias, espermatozoides, protistas, protozoarios y eritrocitos, como también lo descubrió Anthony van Leeuwenhoek, con una lupa muy poderosa, porque es una lupa a final de cuentas, es una lente solamente. La siguiente, por favor. Podemos pasar. Bueno, son ejemplos de los eritrocitos que en salmón tienen núcleo. Entonces él descubrió el núcleo, los que estudian núcleo ahora lo reconocen, no es el hueco del eritrocito porque los peces tienen núcleo. La siguiente, por favor. Esta es una lámina original que salió en un libro de las observaciones directas que todavía mandó a Londres hasta los cerca de 90 años. Son las observaciones de cosas que no se veían con el ojo. Anthony van Leeuwenhoek le escribieron una carta diciendo, usted ve todo lo que nadie ve y no le creemos. En una de esas no le creyeron y le dijeron, ustedes tienen una pequeña África ahí de animales que nadie ve, felicidades. Eran cosas como esta las que veía. La siguiente, por favor. Bueno, pero también a veces nos quedamos con los nombres de Schwanz-Leiden y con la figura de su busto. Acá lo que quisimos es mostrar lo que vieron estos autores, tanto en plantas como en animales. Son celdillas con contenidos dentro. Y acá, incluso en las células animales que descubrió Schwann, él decía que había núcleos y nucleolos. Yo estoy feliz porque el nucleolo es mi especialidad y ver que la primera teoría celular incluía el nucleolo. El nucleolo es una estructura que se ve desde los años 1780 aproximadamente. Es una estructura muy, muy permanente y pues como un poco olvidada. Vamos a tratar mucho de lo que es la plática sobre esta estructura, que es una figura tomada de un original de Schwann. O sea, no está inventado ninguna estructura. Y ya se juntaron y dijeron, todos los seres vivos están hechos de partículas. La siguiente, por favor. En la actualidad no cambia mucho eso, simplemente cada estructura de la célula está llena de sustancias diferentes. Aquí están teñidas algunas moléculas y se ven de un color y de otro color, o no se ven pintadas. Eso va generando un mapa molecular, un mapa químico de la célula. La siguiente, por favor. Son células en cultivo. Y Ramón y Cajal llevó al extremo la observación de que la teoría celular era vigente. Había una controversia de si el cerebro tenía límites y si esos límites eran a nivel general o estaba hecho también de partículas. Entonces esta imagen tomada en uno de sus libros muestra claramente una de las cosas que le encontró. La unidad fundamental del sistema nervioso es la célula nerviosa. Y no es redondita, simplemente tiene muchas prolongaciones, pero tiene una unidad. Y vean otra vez, el núcleo y el nucleolo. Entonces es una observación recurrente que a Cajal le llamó la atención, pero que configuraba una teoría celular muy robusta, se confirmaba una y otra vez. La siguiente, por favor. De tal manera que en los libros, en México, por ejemplo, el libro de Isaac Ochoa-Terena, uno de los fundadores de la biología a nivel institucional en el Instituto de Biología, incluyó en sus libros de preparatoria. Esta es una célula nerviosa que recoge una observación que muy pocos en el mundo incorporaban todavía. El interior de las células tiene cosas. Y a Isaac Ochoa-Terena, que había leído mucho, incorporó esta estructura que en Europa incluso no se atrevían a poner, el aparato de Golgi. Y él dijo, ahí está, y lo mostraba en un libro de preparatoria. Increíble. La siguiente, por favor. No solo eso, sino que Alfonso L. Herrera, en su libro de plasmogenia, es uno de los biólogos también muy importantes en México, ilustra un esquema en un libro como un ejemplo de que la célula es un tema importantísimo en la biología. Y le pone muchas estructuras, unas perduran el núcleo y otra vez la F es el nucleolo. Y hay otras que menos robustas fueron quedando por allá. Entonces esto sucedió en el siglo XX a principios, en libros que ya llegaban a las preparatorias y a las licenciaturas. La siguiente, por favor.
En la actualidad hay técnicas más sofisticadas de pintar en esta célula, en esta punta de maíz, el DNA de las células, donde se nos muestra que cada célula contiene una dotación de genoma completo, y a veces hasta el doble o más. Y cada una de estas células en azul muestra su DNA y en clarito o en oscuro el nucleolo, que casi no tiene DNA. Entonces es una cosa más sofisticada, pero confirmando otra vez una estructura interna en las células. La siguiente, por favor. En células humanas de cáncer, en este núcleo, el citoplasma no se ve porque no está pintado, se ven los genes brillantes o más oscuritos. Eso refleja algo funcional. Los genes no se expresan o sí se expresan y hay dominios más oscuros que otros. Esta observación, dicha así, podría concluirse diciendo, ilustra el DNA en la célula. Ahí está el dibujo, ahí está la foto. Saca un retrato y muestra que hay DNA. Alguien que puede ver más allá diría, esto es cromatina compacta, zonas que no se expresan, y esta es cromatina laxa, zonas que sí se expresan. Y en el citoplasma no hay, en el núcleo hay una pequeña porción. Depende con los ojos que lo miremos, de ahí que la importancia de la observación minuciosa o informada. En un contexto teórico abigarrado, uno puede hacer nexos entre una observación y un aspecto teórico, como trataremos de hacerlo en adelante. La siguiente. También se pueden ver proteínas, y aquí otra vez es una técnica que muestra una estructura celular que es el núcleo donde estoy señalando, y en el interior vemos que una proteína no está distribuida parejo, homogéneamente, sino que forma dominios. Dominios incluso muy pequeñitos, dependiendo de los microscopios con los que los veamos. Entonces la naturaleza no es una bolsita donde esté todo disperso, sino que hay compartimientos. La siguiente, por favor. Otra proteína que tiene otra distribución, y ahora vamos a ver todas al mismo tiempo, con un microscopio que lo permite. La siguiente, por favor. Microscopios ópticos. Esta es una célula en donde está revelado el núcleo. Todo esto es el núcleo, y cada color representa una proteína, otra proteína o el mismo genoma. Es una célula que le llamamos HeLa, es una célula derivada de un cáncer cérvico-uterino de una mujer negra de Estados Unidos y que murió en los años 50, pero sus células siguen cultivándose. Entonces son una herramienta experimental muy interesante, y lo que vemos acá es que los colores no se combinan, como que cada molécula forma un dominio que además tiene una estructuración que vamos a ver fascinantemente de qué está hecho. ¿Qué hay abajo de todo este color? ¿Qué hay abajo de este otro? Y lo que vamos a ver es una cosa muy estructurada en la naturaleza. Las unidades de las células vivas tienen una estructura altamente compartimentalizada. Bueno, la siguiente, por favor. Esta la muestro así como de repente porque es una monografía de la papelería, en donde lo que se ve es toda esa complejidad de una célula animal, porque es como el modelo. Si lo vemos con ojos de 5 reinos, la célula animal es uno de los 5, pero ha sido el paradigma. Pero hay que un poquito empezar a romper, como se está tratando de hacer en los niveles básicos, y eso. La célula animal y la célula vegetal, pues estamos muy cerca del linneo, y no está mal, pero está incompleto. ¿Qué pasa con la célula de hongos? ¿Qué pasa con la célula de protozoarios? Deberíamos ilustrar a la célula con 5 variantes al menos: protistas, hongos, plantas, animales y bacterias. En todo caso, porque esta es la célula animal y en un enfoque comparativo hay células que no tienen aparato de Golgi. Y en todo este bagaje de estructuras uno llega a preguntar, hace un esquema de la célula y lo hacemos y le ponemos nombres inconexos. Con la información que tenemos de moléculas hoy día hay que ir rompiendo, no porque esté necesariamente mal, sino porque hay que darle una nueva estructuración para tratar de integrar la información que se va generando. Bueno, compré todas las que había en la papelería, en un momento dado, todas los esquemas o las monografías de células, y era célula animal o vegetal, variantes, pero al menos solamente 2 células. Regresamos al linneo. La siguiente, por favor. Entonces, no vayamos a la papelería, vayamos a la librería internacional y compremos el libro Alberts, que es el autor. Ya hay versiones nuevas, y veamos qué ilustran como célula, y es esto. Es el libro universitario más
conocido, más consultado hoy día. Y entonces otra vez vemos una colección con algunos pequeños destellos. No estoy diciendo que el Albert esté mal, que ese libro universitario tan bueno que yo uso mucho esté mal, pero hay que ver si se puede dar la ilustración de otra manera. Hay cosas interesantes. El núcleo es continuo con el retículo endoplásmico, está cercano al aparato de Golgi. Hay vesículas. El año pasado a los que encontraron estas vesículas y les dieron una explicación, también les dieron un premio Nobel de medicina. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Están relacionados? ¿No están relacionados? Creo que hay que llegar a un esquema de células donde las estructuras estén relacionadas de una manera lógica. Lógica en términos de expresión de genes para integrar la parte molecular. Yo les voy a mostrar una imagen ahí. Y otra vez, el nucleolo nunca se pierde. La siguiente, por favor. El microscopio electrónico, que este es un prototipo en los años 1930, reveló más detalle. Nos permitió ver más, una observación más detallada que, insisto, si no tiene un contexto, pues es una acumulación de observaciones de lo mismo. La siguiente, por favor. Con este instrumento empezó a verse, primero que nada, algo que se definía como un veneno, que son los virus. Los virus no eran una sustancia, sino que eran cosas como esta. Tenían forma, tenían estructura, tamaño, y como se ve aquí, hoy día la biología va hacia, hoy este chipotito se debe a que las proteínas ahí están fosforiladas, y entonces esta varita es porque no está fosforilado. Ya hay un acercamiento a la molécula. De entrada decimos, pues es poliédrico, tiene bracitos y una bolita. Sí, pero vean el bracito, toda esa gama de ornamentaciones que tiene, no es un palito recto, tiene una estructura muy compleja que es abordable por el campo de la nanobiología, que es una nueva aproximación, y dentro del cual entran las dos estructuras que he estado prometiendo, pero no hemos llegado a verlas. Esas pequeñas variaciones ya se pueden asociar con partes moleculares que van variando. La siguiente, por favor. Y, por supuesto, pues estas son las primeras que Kit Porter, que ya falleció, como ven, ilustraba con un instrumento más poderoso. Esta es una célula, está horrible la foto, pero a la vez está muy bonita. Horrible porque el núcleo, el retículo endoplásmico se ven muy oscuros y los límites de la célula. Lo bonito de la foto es que se ve mucho detalle, no se ve como fuera de foco. Cada hilito está hecha de detalle. Es la primera imagen del microscopio electrónico, obtenida por Porter, de una célula que estaba creciendo en un vidrio. Es una imagen clásica en la literatura internacional. El detalle es otra vez el que resalta. La siguiente, por favor. Hoy día se pueden obtener imágenes como esta de una célula de la planta lacandonia, de la selva lacandona de Chiapas, en donde se ve la pared, la vacuola, etc. Lo que yo trato aquí de mostrar con esta imagen, si se quieren quedar con ella fijo, yo lo vería como uno de los logros de esta sesión, porque tiene que ver mucho con el título de la plática. Yo acá el nucleolo, la cromatina, las mitocondrias por ahí arriba, las grandes vacuolas, la pared celular. Es una muy bonita célula, pero como vemos muy oscuro, vemos muy claro. Y veamos aquí, este es uno de los lugares que les quiero mostrar a muy gran aumento. Cuando uno ve en un microscopio electrónico una zona gris, está obligado a ver qué hay ahí. Nos quedamos con la cromatina, bueno, tomas una foto e ilustras. El nucleolo también. Bueno, pero ¿qué hay en la parte gris? En el año 1991 nos acercamos a esta célula de la selva lacandona, a esta zona gris, ya en una tarde de viernes. Vamos a ver qué hay en la zona gris. Debe haber estructuras que ya se conocen, granitos. Entonces, pasar de 10.000 aumentos en el microscopio a 64.000 reveló una cosa que es motivo de la mitad de esta plática. Lo voy a mostrar más adelante. Entonces, recordar, no es lo mismo ver claro, oscuro, grisecito. Semidenso a los electrones. ¿Qué hay en la zona semidensa? Ahí se están expresando los genes. Lo voy a tratar de mostrar con más evidencias, pero si ustedes ven esta zona, es estar viendo cómo los genes están siendo copiados. De entrada, es el primer momento en que el genotipo está haciendo la transición a fenotipo, que podemos llamarla así. El nucleolo pues tiene una estructura muy compleja, tiene nombres y tiene varias partes que hoy se reconocen, no lo vamos a detallar por ahorita, es una estructura compleja.
al microscopio electrónico ya no es una bolita, sino es una cosa de mucha estructura. La siguiente, por favor. Y hay otras estructuras que reconocemos bien. Una célula con el nucleolo, el núcleo, la cromatina, y luego en el citoplasma, mucho retículo endoplásmico rugoso. Y uno lo ve en los libros y pues adelante, sigamos a lo importante. No, lo importante es esto, para mí. Esta es una célula de un murciélago, de una parte de una de sus glándulas del aparato reproductor, que produce muchos esteroides y muchas proteínas relacionadas con estos procesos de reproducción. Por lo tanto, uno asume que debe tener retículo endoplásmico, como se ve aquí, muchísimo. Nos acercamos y es el ribosoma, el retículo, el lumen, pueden escribir mucho ahí. La observación, pues, es descriptiva. Si es una observación, le llamo yo funcional, hay mucho debate entre bioquímica y morfología. Los morfólogos pongan una foto, los bioquímicos vamos a decir qué pasa. Yo digo que es al revés, por contradecir, porque yo lo que creo es que las dos cosas son complementarias. Yo veo un gel y digo, pues es descriptivo. Sin embargo, veo una micrografía y digo, esa sí es funcional. Pues, ¿qué pasó? ¿Es nada más por contradecir o tiene algo que ver? Voy a tratar de mostrar que las dos cosas son no excluyentes, sino complementarias, y la biología molecular también. Entonces, de aquí, de este granito, investigadores hicieron un trabajo de ribosoma, un libro de este tamaño, en donde cada color representa las moléculas que hay en ese pequeño organelo, que es en donde ocurre la síntesis de proteínas. Y ya nos vamos acercando. Las proteínas de todo el universo ocurren en un ribosoma. Ahí se fabrican bacterias, hongos, cualquier célula produce proteínas en sus ribosomas. Y ahora ya se conoce con mucho detalle. No en balde a Thomas Taitz, a Ada Yoda le dieron el premio Nobel por descifrar la estructura a nivel de átomos y moléculas del ribosoma. Pero en una micrografía electrónica se ve así. ¿De dónde salen estos ribosomas? Del nucleolo. Entonces el nucleolo cobra otra dimensión. Ahí se fabrican los ribosomas en eucariontes. ¿En dónde lo hace Yardi Alamblia? Ya les diremos. La siguiente, por favor. Bueno, el genoma se puede ver con instrumentos ópticos o electrónicos, estas zonas. Y otra vez, el genoma, y la flecha señala aquí una zona más grisecita, yo espero que la vean. Esa zona es donde se están expresando los genes, hoy día lo sabemos. Entonces es una instantánea de ese momento. Y nos vamos a acercar ahí a 3 millones de veces el tamaño para que vean qué está pasando ahí. La siguiente, por favor. Cuando vemos el producto de esos genes, pues vemos una imagen muy fea, pero muy bonita. Vemos granitos, vemos fibritas y vemos gránulos individuales y el nucleolo. Todo esto tiene una interpretación. Vamos a ver que esas estructuras miden tamaños muy pequeños que generan un ambiente de nanobiología. Son estructuras que miden nanómetros y en los cuales está ocurriendo la expresión de los genes. La siguiente, por favor. Bueno, para darle todavía un contexto más general, el problema de la biología o el tema de la biología está recogido, o los temas de la biología están recogidos en 3 grandes teorías. La teoría celular trata de explicar esto. Entonces el tema es esta es la teoría. Pero el tema es, hay una estructura básica. El tema de la herencia también nos trata de explicar un problema general que es la descendencia, la herencia. El cómo los seres vivos trascienden en el tiempo, no por sí mismos, sino por dejar parecidos. Y el origen de las especies es el tema de la evolución. ¿Cómo se originan especies? ¿Por qué hay diversidad en el planeta? ¿Por qué una especie es tan diferente de otra y por qué vemos toda esa gama que vimos en la primera imagen? Bueno, son los 3 grandes temas y los podemos asociar con esto, pero para reforzar cada una hay mucha información. La siguiente, por favor. Este es un artículo clásico, la estructura de los ácidos nucleicos, en un esquema que es le llaman ahora el ícono del siglo XXI. El siglo XX fue el átomo. Esto también está formado de átomos. Y este esquema yo lo resalto pues por cosa que a mí cuando lo supe me fascinó, porque este esquema no es de Watson ni de Crick, es de la esposa de Crick. Ella lo hizo, Odile Crick. Se lo dieron y ella dijo, pues como era artista francesa, pues ahí en el pequeño departamentito con los 2 hijos hizo el dibujo y ese es el icono. Entonces Odile Crick, que ya también murió, pues está trascendiendo y no dice aquí que lo hizo ella. Eso se sabe por la historia que hay sobre el asunto.
Entonces, el mayor ícono, que es este, que ahora está complejo, pues lo hizo ella, ¿no? Y la otra parte que yo quiero aquí decir es que de toda la descripción del DNA, hay un parrafito aquí que yo digo que biológicamente es muy importante. No se ha escapado a nuestra atención que el apareamiento postula inmediatamente una forma de copiar. Copiar, ahí está la esencia del molde. Esa es la esencia del artículo de Watson-Crick. Creo que en biología es una de las esencias, por eso causó tanto impacto. Si uno sigue renglón por renglón, lo que va a encontrar es una doble hélice. Y esa es la parte física. La parte biológica se delinea aquí y luego se explica en otro trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, diferentes formas de observar el DNA. Con rayos X, se pueden generar cristales con métodos químicos. El modelo que Watson y Crick construyeron, la conmemoración ya átomo por átomo, esto lo sacó Inglaterra cuando se cumplieron 50 años, y la observación en directo en un microscopio electrónico. Entonces son diferentes representaciones, pero otra vez ponemos aquí el dibujo de Odile Crick, porque muestra una de las cosas que es fundamental en la biología. Una hebra va para un lado y la otra para el otro lado. Bueno, eso también desde el punto de vista estructural es lo que le da esencia a la molécula del DNA en términos de construcción de un modelo a base de evidencias experimentales. La siguiente, ¿no? Pues todo lo que ha seguido al respecto es que esa molécula explica que a partir de una se hagan dos. Pero hay otra cosa que nos tiene que ver ahora con la plática. Esta molécula, si bien es el molde para hacer copias, y luego cada copia se va a las células hijas, para conservar las estructuras, también es el molde para hacer RNA y luego proteínas. Entonces tiene esas dos funciones muy generales, muy clásicas. La siguiente, por favor. Y lo podemos mostrar más o menos complejos. El DNA se abre, la estructura de los genes hoy día ya sabe más o menos cómo es de compleja, ilustrada en términos de cajas, de líneas. Y a partir de un gen se forma un RNA que tiene una serie de procesamientos y a partir de ahí se genera una proteína. Todo esto es expresión genética explicado a nivel molecular, el codón de inicio, el codón de término, o los 3 codones, la poliadenylación, todo lo que quieran de biología molecular que nos enmascara a veces la esencia. Los genes son moldes para la copia de productos de expresión o para la herencia. Nos interesa este último, el primero, el de copia para la expresión. La siguiente, ¿qué información hay ahí y qué se logra? Bueno, en la era genómica, a partir de que conocemos la estructura y a partir del año de 1977, en donde a través de esos métodos se logra el primer genoma completo de un virus, FIX174, otra vez en una línea del tiempo mapeamos cómo se han encontrado genomas a lo largo del tiempo y qué especies se han descrito en su genoma completamente. Por acá está el genoma humano, acá están genomas ya personalizados, el de Craig Venter, el de Watson, el de una persona de un continente, etc. Entonces estamos viendo cuántos nucleótidos, cuáles y en qué orden. ¿Para qué? Nos sirve para clasificación y para entender cómo se fabrican proteínas, en qué momento, en tiempo y en espacio. Pero nos vemos que esto es un movimiento vertiginoso. Del año 77 a la fecha, esto es una pequeña muestra, ¿eh? Hay ahora genomas completos por cientos. Y el último que pusimos acá es el genoma de un fósil, del Homo de Neandertal. Homo neanderthalensis, que es un fósil, ya se conoce el genoma completo de nuestra especie más cercana. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa si ya conocemos eso? Bueno, vayamos al humano. Todos los cromosomas y el número de pares de bases. Nuestro genoma son 3.000 millones de pares de bases, o bien 3.082.352.352.425. Es el número exacto, dicho por los que lo trabajan. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues se supone que entendamos la herencia y se supone que entendamos la expresión genética con esa información. Es base conocerla para saber muchas de las cosas. Y hay que incluir el DNA de la mitocondria. Entonces, en total, es esto más esto. Este es el genoma completo. La siguiente, por favor. Y esto mapeado ya con el ciclo de una célula, es que en una célula en fase G1 pues tiene una cantidad de genoma, como hay una duplicación del DNA en la fase S, pues en G2 tenemos ya el doble, luego se divide y en la mitosis entonces ya se segrega a cada célula a la mitad y volvemos a lo mismo. Entonces
El cariotipo deriva de una imagen como acá. Entonces está como integrándose otra vez la información clásica citológica con la información molecular reciente. La siguiente, por favor. Y podemos llevar a un cromosoma a un ejemplo de un gen, un espacio y otro gen. Y acá un alto. Tenemos una gran cantidad de genoma, la gente dice, solo vamos a ver los de proteínas, los otros genes no tienen importancia. Yo sí digo una cosa. Así no sirvan para nada los segmentos, una cosa es, se garantiza, se hereda. Si yo considero que hay un segmento de genes que no sirven para nada, porque no hacen proteína a partir de él, lo que sí es cierto es que ese pedazo se hereda. ¿Y por qué se hereda? ¿Y qué función tiene? A lo mejor no la sabemos. La siguiente, por favor. Bueno, mapeado, para comparar en el humano al menos, se puede visualizar el núcleo de una célula de boca, de escamación, o el de un espermatozoide humano. Están a escala. Acá hay la mitad de genoma que acá. Entonces, ¿por qué un núcleo adquiere una estructura muy grande o se compacta mucho? Bueno, son imágenes clásicas, pero que tienen que tener una explicación de por qué está ocurriendo eso y, en todo caso, de qué nos sirven diferentes ramas de la biología. La siguiente, por favor. Bueno, volviendo a la biología molecular, el DNA es copiado en RNA y es copiado en proteínas, lo que le llaman el dogma central o flujo de información genética, y hay una diferencia muy básica entre eucariontes y procariontes. Otra vez nos vamos acercando al tema del nucleolo. En procariontes esto ocurre más o menos de manera lineal, pero en eucariontes siempre se forma un precursor que luego ya madura. Esto en los años 70 para atrás era una excepción y era una rareza. Hoy día todos los seres vivos eucariontes hacen esto. No hay excepción. Se creía que había excepción, no las hay. Una excepción era Giardia lambda, pero no. Los genes se copian en un precursor y luego maduran. Pero lo más interesante que ya nos planta en lo que es la plática es en la célula en donde ocurren estos procesos moleculares tan conocidos, reconocidos. Ocurren en una parte de la célula. Y esas partes de la célula se llaman estructuras que tienen RNA y proteínas y que tienen tamaños pequeñitos de nanómetros. Entonces son nano-ribonucleoproteínas y son tangibles. Conocemos una muy clásica. Todos estos procesos ocurren asociados a esto y les voy a mostrar estructuras para que no me crean así nada más. Y la síntesis de proteínas ocurre en una nano-ribonucleoproteína muy conocida, es el ribosoma. El ribosoma es una nano-ribonucleoproteína. Tiene RNA, proteínas y mide 15 nanómetros de diámetro. Bueno, la siguiente, por favor. Eso trae consecuencias. El genoma en bacterias no está rodeado de membrana, en eucariontes sí. Y eso trae que el RNA y las proteínas se hacen en diferente lugar aquí, pero aquí se hacen en el mismo lugar. La siguiente, por favor. A manera de expresión, los genes de procariontes se expresan en RNA, pero luego en proteínas. Lo mismo con sus plásmidos, tienen la misma forma. Pero en eucariontes, al haber un compartimiento, se forman precursores, que luego salen y siguen rutas casi vectoriales por el retículo, por el aparato de Golgi, por las vesículas, o bien siguen otra ruta más general. Bueno, si hay una consecuencia de esa organización. La siguiente, por favor. En la célula, ¿en dónde están ocurriendo estos eventos? Las flechas señalan lo que hace rato veíamos en una imagen de menor aumento, de una célula de mamífero, en donde el núcleo es toda esta parte, es una mitad de núcleo, pero cuando queremos ver lo que contiene RNA, vemos al nucleolo y luego vemos granitos, o granotes, o fibras. Esta zona que están viendo aquí es cómo el gen se está expresando, y lo está expresando en forma de una pequeña hebrita. Yo les voy a mostrar esto a mucho mayor aumento. Aquí ya tenemos como tal vez 4 millones de veces su tamaño original, porque está proyectado. Es decir, el RNA no está lleno acá, no está llenando el espacio de la célula, está organizado en compartimientos que se pueden palpar por la visualización con instrumentos de observación microscópica, como los microscopios electrónicos u ópticos. La siguiente, por favor. El nucleolo,
que aquí está visto en general y luego un aumento, pues ya revela que sí hay una estructura, granitos y fibras. La siguiente, por favor. Esta es una película para ver que esas zonas se mueven. Toda la película que no se pudo echar a andar muestra estas conglomeraciones de sustancia, de proteínas, que se mueven para allá y para acá, pero conservando una cierta posición en el núcleo. Entonces, hay movimiento y hay una estructuración muy fina que está nanoestructurada, en términos de que son partículas de ese tamaño. La siguiente, esta la vamos a ver ya. Entonces, finalmente, toda esa primera parte la reducimos en una. Esta es una especie de resumen. Se supone que esta hasta la 100, pero voy a tratar de apresurarme. Entonces, en este esquema vemos que en el interior de un eucarionte, el nucleolo genera un tipo de moléculas, y acá afuera, granitos, fibras, todo eso, genera otro tipo de moléculas. Hay dos grandes dominios. El nucleolo forma RNA ribosomal, y toda esta zona de acá, las particulitas generan RNA mensajero. La siguiente, por favor. Se puede ilustrar en un esquema, este es nuestro, una cosa más integrada, la biología molecular como DNA, en RNA, en proteínas. Y si es procarionte, hace esto, pero si es eucarionte, pasa a un citoplasma donde hay retículo, Golgi y vesículas. Todos estos procesos son dentro del núcleo. Si hay señales en las moléculas, siguen una ruta, y si no hay señales o hay otras señales, siguen otra ruta. Los demás organelos se pueden acomodar, pero ya tiene una parte celular y una parte molecular. ¿Dónde van quedando los organelos que nos interesan? Pues ya fuimos viendo. La siguiente, por favor. No se trata otra vez de explicarlo, pero ya en el interior del núcleo podemos seguir cada gen, cómo se expresa y luego cómo va hacia la siguiente parte de la célula, y son señales moleculares muy diversas. Pero, por ejemplo, toda esta parte del metabolismo ocurre en el nucleolo, y esta otra en el núcleo, fuera de ahí, generando moléculas de diferente tipo, pero también estructuras de diferente tipo, y es el tema acá. La siguiente, por favor. Si le damos un clic, cuando sale del citoplasma, le pasamos, ahí está, hay que dejarlo. Cuando sale del citoplasma, el mensaje se encuentra con el ribosoma, hay señales, viaja, se pega al retículo endoplásmico, la proteína entra, y luego el ribosoma recicla. Todo eso es muy conocido. Entonces, cuando uno ve un ribosoma, tiene que imaginarse que está ocurriendo todo esto para armar todo integralmente. Entonces, no es lo mismo ver un ribosoma cerca del retículo o pegado al retículo. Son dos momentos fisiológicos diferentes. La siguiente, por favor. Bueno, el retículo endoplásmico, las cosas pasan al aparato de Golgi a través de un dominio cuántico, que es una especie de espacio en donde, ahora ya se sabe, el intercambio es a través de pequeños paquetes cuánticos que son las vesículas. Entonces, los procesos siguen. La siguiente, por favor. Y la célula es básicamente un dechado de eso. Bueno, en esta parte ya introducimos a la siguiente sección, que es un problema de escala. Vemos cosas, observamos cosas a diferente escala, y pues nuestra escala natural en el sistema métrico decimal es el metro, y el milímetro es más abajo, la micra y luego la milimicra. Yo me imagino que tomamos un milímetro de una regla, lo partimos en 1000, esta es una micra, y luego la partimos en 1000, y una de esas partes es un nanómetro. Entonces, el campo de los nanómetros, que en metros se expresan así, y en notación numérica se expresa como 1 por 10 a la menos 9 metros. También hay nanogramos, y es a la menos 9 gramos. Entonces estamos en este rango. La siguiente, por favor. Lo cual nos lleva a plantear, no porque nosotros lo hayamos dicho, sino en muchos lados, a un campo de la biología que ya está en ese terreno. No estamos haciendo nanotecnología, que es la fabricación de cosas, sino entendiendo a las estructuras celulares a esta escala. Y ahí hay mucha estructura. El hallazgo de la nueva partícula cae aquí en este rango. La siguiente. Entonces, ¿qué incluye en la nanobiología? Pues ustedes ven ahí simplemente mapeadas varias de las cosas que son conocidas: granos, fibras, la rubisco, que es la enzima más abundante del planeta y con la cual se convierte el CO2 atmosférico en carbohidratos; la ATP sintasa, que nos permite la respiración
en la mitocondria, en la cadena respiratoria y luego muchas otras estructuras que tenemos. Todas estas partes de la célula son nanométricas, por eso es que caen acá en un área que se llama así. La siguiente, por favor. Son ejemplos conocidos, los pedacitos de membrana que son diferentes al resto, las balsas lipídicas. La siguiente, por favor. La mitocondria con la cadena respiratoria, la ATP sintasa es una estructura nanométrica. La siguiente, por favor. Y esta es la ATP sintasa en modelo. Cada una de sus partes, derivados de biología molecular. En Japón, ayer casi, ¿no?, lograron aislar esta molécula, este complejo molecular, y la han podido observar en acción moviéndose, rotando en visualización directa con un instrumento muy poderoso. La siguiente, por favor. Otra cosa que también es importante en biología es aquella estructura que permite que las proteínas entren al retículo y se llama SRP. La SRP, hoy bien conocida, es una de las estructuras más fascinantes de la célula y de todos los seres vivos sin excepción, incluidos las bacterias, contienen una partícula que se llama de reconocimiento de la señal y que es tema de todo un tratado, pero permite entrar al retículo o permite pasar membranas en las bacterias. La siguiente, por favor. El ribosoma, las subunidades que hoy día se pueden hacer modelos de bulto, le llamamos, por rayos X, pero también con los microscopios más novedosos, sí podemos ver chipotitos que no son chipotitos por la variación, sino por los estados moleculares diferentes, en particular las proteínas que se modifican, se glicosilan, se fosforilan, y con eso adquieren fenotipos no vistos con el ojo, pero ¿qué tal con el microscopio de fuerza atómica? Entonces es el tema, estructuras fenotípicas que ahora se pueden visualizar y que para un ojo entrenado que observa eso lo puede ligar con temas moleculares. La siguiente, por favor, o bioquímicos también. La SRP, que se conoce molecularmente, ahora ya se puede empezar a ver así. Yo la puedo dibujar muy pequeñita, pero si la dibujo grande, pues empiezo a ver variación fenotípica. La siguiente, por favor. O sea, se empieza a revelar. La siguiente, esta ya la checamos. Entonces, los dos ejemplos, pues no sé, yo creo que unos 15 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Si no me paran, pero... Bueno, los dos ejemplos, cómo teniendo este bagaje, entonces entramos a esto. Bueno, en los años previos al 92, estábamos haciendo un trabajo para ver si la variación no existía. Es decir, todos los seres vivos eucariontes tienen el núcleo como lo describí. La conclusión es que no, hay variación a ese nivel, hay variación subcelular. Y se publicó un artículo, y en ese año, en el 92, salió el artículo donde se describió, no, en el 89, perdón, salió un artículo que causó revuelo internacional. En México se encontró una planta que tiene los órganos sexuales al revés, la Candonia schismática, en la selva lacandona, en Ocosingo. Entonces nos llamó la atención y dijimos, ¿cómo estará el núcleo de esa planta que tiene un cambio genético formidable? Y empezamos a estudiar y nos topamos con una nueva estructura celular en este año. Vamos a ver la narración de esto. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces el primer ejemplo, una nueva estructura que se llama gránulos de la Candonia, descrito en la planta de la selva lacandona. La siguiente, por favor. Cuando vemos los núcleos de protistas, la variación es muy grande, son diferentes en muchos sentidos, hay variación, pero cuando vemos animales, plantas, hay más homogeneidad. La siguiente, por favor. Entonces, los ejemplos de núcleos son de mamíferos, de invertebrados, o en protistas, la diversidad, que eso es algo bien conocido. Los protistas son polifiléticos y se ve en la estructura de sus células, pero los otros no tanto. Sí se ven diferencias, mallas que acá no aparecen, etcétera, pero son muy sutiles. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a la selva a ver qué pasa con la Candonia schismática. Fue mucho lío convencer a Esteban Martínez, que descubrió la planta y se volvió famosísimo. Describió una nueva familia vegetal que nunca se había hecho. Hoy día ya se sabe que no es una nueva familia, desafortunadamente, pero afortunadamente porque se supo ya la realidad. Ya no se considera una nueva familia, pero sí un género y una especie, cosa que los mexicanos no habíamos hecho, creo que nunca, describir una nueva familia. Bueno, aquí está en la selva lacandona, fuimos con él, acá está la selva, y en la hojarasca la plantita, que comparada con parientes cercanos y una regla, ustedes ven la florecita. La siguiente, por favor. Bueno, es el nombre científico correcto, tiene una flor, tiene un tallito y una raíz que tiene una micorriza, tiene hongo ahí. Y no es verde, es saprófita, no hace fotosíntesis. La siguiente, por favor.
Con el microscopio electrónico vamos a observar sus características. Y cuando se ve esta planta, dice, pues aquí están las anteras y acá los ovarios. A lo que sigue. No, espérate, vamos a ver qué más se ve. ¿Por qué está papiloso? ¿Por qué cada ovario tiene papilas? Esta planta o esta flor se dice que es papilosa. Bueno, yo adelanto esto. Cuando uno ve esta plantita a contraluz, se ven las células completas, a ojo. Y si le ponen mucha atención, ven el núcleo, porque es transparente casi la planta. Y luego tiene todo lo que describen los botánicos, clásicamente sus caudas, acá, que se rompió el aumento es 25 por con un microscopio muy fuerte, muy poderoso, pero de barrido. Ahora ya sabemos que cada una es una célula, por lo siguiente. Pasemos la siguiente. Bueno, la anterior, por favor, nada más para ver dónde estamos viendo esto. Lo que llama la atención es aquí donde sale el polen, dehiscencia e introrsa. Técnicamente es bonito y es complicado. ¿Qué tal si nos acercamos a una zona aquí, la siguiente, para ver por fuera cada una de las células? Esta es una célula, esta es otra, y todas estas son briznas de la célula. Pues la planta está en la hojarasca. La siguiente, por favor. Lo importante era asomarse al interior. Este es un ovario, cada una de estas es una célula, pero ahora vamos a rebanarlo. La siguiente, por favor. Y la rebanada muestra un ovario con células, con sus núcleos, a gran aumento. Esta es la máxima potencia de un microscopio óptico. Si quieren técnicamente decir que es objetivo plan apocromático, 100 por, corregido de aberraciones. Se ve el DNA y luego se ve la zona clarita. ¿Por qué no observamos la zona clarita en lugar del DNA? Pues eso es lo que llevó a este hallazgo. Asomémonos a la zona que parece no tener nada. Si aquí están los genes, el RNA debe estar muy cerquita. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una microscopía óptica donde lo rojo representa que es DNA. Se confirmaba que era DNA y su genoma es así, como una red. La siguiente. Ahora sí, nos vamos a esta zona gris. Comparado contra otras plantas, esa planta tiene un núcleo en forma de red. La manita, el árbol de manitas, Tirantodendron, tiene un núcleo que tiene el DNA de otra manera, comparativamente. Bueno, otra vez, ¿qué hay en esta zona gris cercano a los genes? La siguiente, por favor. Y ahí está la sorpresa. Este es un pedacito de núcleo y lo que ven en esa zona es todo esto. Entonces empezaron a describir tamaño, forma, distribución de cada una de estas particulitas. Y entonces acabamos con esa conclusión. Son redondas, forman racimos y miden 32 nanómetros más o menos 4. Su desviación estándar es muy pequeñita, son muy homogéneos. Entonces, ¿a qué estructuras corresponden estas? Pues lo formidable fue compararla con todas las descritas en el mundo, entonces no correspondía a ninguna. Bueno, pues hay que darle el nombre. Y se publicó un artículo donde dijimos, esta planta tiene unos gránulos que les llamamos así, y mide eso y vamos a ver qué más se puede sacar de esta planta. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son esos granitos? La siguiente, vamos a ir más rápido, parece. Bueno, es un aumento grande, están aquí distribuidos en todo este espacio, cerca de los genes. La siguiente, por favor. Y aquí es un muy gran aumento. El DNA gris, esto es RNA formándose y luego configurando pequeñas bolitas que son los granulos. El microscopio electrónico es muy bajo para ver detalles ya a este nivel. Nunca sabemos si esto está arriba de esto o esto está abajo. El plano no revela la estructura tridimensional. Les voy a mostrar una imagen donde hay un microscopio que sí lo hace. La siguiente, por favor. Muy gran aumento. Estos son 32 nanómetros. El granito mide más o menos esto. Pero esta observación que es, ilústralo y vámonos. No, espera, vamos a ilustrarlo y vamos a ver qué se ve. Hoy está lleno de fibras. Y hay espacio entre ellas. ¿Cuánto mide la fibra? 5 nanómetros. Entonces la descripción detallada de esto lleva solo a una conclusión, por el lugar donde está y por todo lo que está. La conclusión es que eso debe ser el RNA superenrollado. Y sí lo es. Estudios posteriores muestran eso. Pero aquí seguimos con el problema. ¿Este gránulo está encima de este o está por debajo? Ya estos microscopios no nos revelan eso. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí lo que es negro tiene RNA y lo que no tiene. Es confirmar que tiene una composición. La siguiente, por favor. Otra vez son observaciones y ahora vemos una zona donde cada granito indica que hay una proteína que se conoce como SC, lo que no importa. Cada granito indica las proteínas que forman a los granos. Entonces eso lleva a una conclusión metabólica, la siguiente. Pero también tienen partes de RNA con técnicas que se llaman hibridación in situ, y cada granito nos muestra que hay un RNA de un tipo específico en cada uno de los granos. La siguiente, por favor. Entonces hay una serie de técnicas que revelan o muestran información y hay que recogerla y hay que tratar de armarla. Bueno, lo primero que había que ver es si esa estructura estaba en toda la planta. La siguiente, la conclusión es que sí, vamos a ver rápidamente algunas, en el tallo, en la raíz, en todos. La siguiente, por favor. Otra vez los granitos, ahí están. La siguiente, ahí están a gran aumento. La que sigue, por favor. Mayor aumento, siguen siendo la misma estructura y contienen lo mismo. Este es un solo gránulo y ya no es tan granito, ¿verdad? Tiene su estructura interna evidente. La siguiente, por favor. Y ahora sí, nos acercamos mucho. Aquí están los genes y aquí está el RNA. Esta muestra la interfaz entre el DNA y el RNA que se forma. Y más adelante este RNA adquiere formas redondas. Esta es la visualización directa del gen en acción, el gen eucarionte en la planta Lacandonia stigmática. Son 50 nanómetros. El aumento se tomó a 100.000 veces su tamaño en el microscopio electrónico. Se plasma en un PowerPoint y se proyecta algunas cuantas veces en pantalla. Aquí estamos ya cerca de 5 millones de veces el tamaño de la estructura. Y yo puedo decir es un granito, pero ahora vamos más allá, no es un granito, tiene esto, tiene el otro, y entonces en el contexto de la biología molecular moderna es una estructura que transporta RNA. La siguiente, por favor. Entonces la candonia tiene una estructura que transporta RNA y ya sea que tenga hongo o no tenga hongo la célula, porque en la raíz hay hongos, el granito ahí está presente, es una estructura ubicua. La siguiente, por favor. Y lo más importante que empezó un estudiante de laboratorio es, ¿y otras plantas? ¿Por qué nadie había visto eso? Está muy pequeñito. Pues yo no sé, pregúntenle a los demás. ¿Por qué no habían echado un ojito a la parte gris? La siguiente, por favor. Muchas especies tienen los granitos. Eso desilusionaba, pero más bien era mucho más importante. La siguiente. En Ginkgo biloba, los granitos. Es un salto muy grande. Ginkgo biloba contra la candonia. La siguiente. La candonia es una monocotiledón. Esta es una gimnosperma. Muchos ejemplos, plantas de todo el reino se monitorearon. La siguiente, por favor. Hay algunos ejemplos. La cromatina en forma de red, los granitos. La siguiente, por favor. Y luego se hizo un mapa. Todas las grises tienen granitos. Es decir, la conclusión de la tesis de Jaime, que es su doctorado y colaborando con este investigador de Veracruz, llevaron a una cosa. El grano de la candonia es una estructura típica del reino. Y eso está a punto de publicarse, lo demás sí está publicado. Y eso se llama en biología que el gránulo representa una sinapomorfía del reino plantario. En pocas palabras, es una estructura de todo el reino. Entonces eso cobra una dimensión gigantesca, una nanorribonucleoproteína del reino. ¿Por qué no se había visto? Yo les digo acá entre nos, porque todo el mundo fija con un fijador a 2.5% y hay que fijar al 6% para conservar eso. Bueno, eso fue la diferencia. La siguiente, por favor. Bueno, hay muchos otros estudios sobre los gránulos. La siguiente. En una flor sin abrir y en una flor abierta, los gránulos cambian, eso quiere decir algo. La siguiente. Se heredan, hay que verlo en la mitosis. Aquí no están, en la prometafase. La siguiente. Pero en telofase hay muchísimos. ¿Qué estructuras se comportan así? Las que tienen RNA mensajero. Conclusión, con análisis morfológico, eso tiene RNA mensajero. La siguiente, por favor. ¿Cuál es su subestructura? Los pueden aislar, ver los granitos, pero es muy difícil aislarlos. A la fecha no es fácil. La siguiente. Entonces hay que atacar de otra manera, con un microscopio que se llama de fuerza atómica. 3 microscopios en la historia, ópticos, electrónicos y de barrido por sonda. El de barrido por sonda o de fuerza atómica, ¿cómo ve esto? Lo que ve es a nivel atómico la estructura tridimensional, a nivel nanométrico. Vamos a ver, este es el esquema de un microscopio, la siguiente.
Se puede ver el DNA, estos son plásmidos, vistos en directo, a diferencia del microscopio electrónico, en líquido. Eso es un avance tremendo. La siguiente, por favor. Se ven cromosomas, si se ve amarillo es que está arriba, y si se ve así, está abajo, con esta escala. La siguiente, por favor. Una célula de pulmón humana en cultivo, se ve mucho detalle, otra vez esto está arriba, esto está abajo. La siguiente, por favor. Los eritrocitos, pero ahora proyectados. Esto está arriba y esto está abajo. Es un ejemplo para fines didácticos en donde las partes celulares de la sangre se pueden ver mucho más evidentes en términos de su resolución vertical, Z. La siguiente, por favor. De acercamiento a un eritrocito, un neutrófilo. La siguiente. Pero hay que ver el interior con un procedimiento. La siguiente, por favor. Se pueden ver los cortecitos con este instrumento. La siguiente. Y podemos ver células con ese instrumento. La siguiente, vamos a verla rápido porque ya el tiempo apremia. Aquí se ve proyectada una célula de la candonia. La siguiente, por favor. Y aquí está la candonia schistmática vista en microscopio óptico, electrónico y de barrido por sonda. Esta es la primera imagen de estructura interna de una célula vegetal que se publica en el mundo. Ya se publicó hace unos años, pero fue la primerita. Prácticamente es la misma. Y entonces se ve que la cromatina es arriba y el espacio donde hay granos es abajo. Ojalá y nos podamos asomar. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, esto ya es parte de un atlas que va a publicarse. Es una imagen de una célula con este instrumento. No está teñida, no está hecho nada. Te ven todas sus partes. La siguiente, por favor. Este es de cebolla, una célula de raíz de cebolla. La siguiente. Proyectada. La siguiente. Otra célula de raíz de cebolla con mucho más detalle. La siguiente, por favor. Una mitosis en anafase. La siguiente. Otra vez la de pulmón. La siguiente, por favor. Se puede ver en líquido o en seco. La siguiente. Se pueden hacer mediciones. No cambia la forma, la medición. La siguiente, por favor. Una célula de boca. La siguiente. ¿Y qué pasa en la candonia? Este es un núcleo de la candonia, el DNA, y luego la zona donde hay granitos. Y aquí ya se ven granitos, ¿verdad? ¿Qué tal si nos montamos en un granito? Subimos a un grano y le vamos viendo a ver cómo tiene chipotes y eso. Eso hacen los microscopios de barrido por sonda. La siguiente, por favor. Y aquí se ve un granito individual, acá hay otro, y aquí está uno proyectado, aquí y aquí. Entonces nos podemos subir al granito y hacerle un perfil. Tiene un chipotito, una hendidura, y eso depende del estado metabólico. No es lo mismo ver esta imagen y decir, vamos a ilustrar otra, vamos a analizarla, y la ligamos con un tema de la biología, y aquí esto representa variaciones nanoscópicas de una partícula nanorribonucleoproteica durante el desarrollo de la flor de la candonia schistmática. La siguiente, por favor. Este es de una estudiante que logró una de animales, una célula en cultivo, mitocondrias, el nucleolo, la zona de gránulos. La siguiente, por favor. Nunca esto nadie lo ha visto antes. La zona de granitos se ve aquí. Es una zona nanométrica de alta resolución. La siguiente, por favor. Es un modelo. Vamos a ver rápidamente, ya en 10 minutos yo creo, el tema de la candonia. Digo, perdón, de Giardia, si tiene, ¿se puede o...? ¿Sí? Bueno, bueno, está bien. Bueno, el segundo ejemplo, como ya tenemos todo el bagaje, a lo mejor lo vemos igual de rápido. En una ocasión en el Cinvestav, en Zacatenco, en el DF, una amiga, colega, nos invitó a ver un microscopio de confocal que yo había llegado. Y yo en ese momento estaba muy ducho. Bueno, a lo mejor sigo igual, no se me ha olvidado, espero. Y me llamó y me dijo que le ayudara, entonces fui a calibrarlo y verlo. Y entonces le dije, vamos a calibrarlo con una preparación. Me dio una y le dije, ¿qué es? Me dijo, es Giardia lamblia. No era mi tema. Y entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si le vemos el nucleolo? Porque es tan pequeñito. Me dice, no, esta no tiene nucleolo. Le digo, ¿what? Los eucariotas tienen nucleolo. Le dije, pues no, me pasé año y medio especializándome en nucleolo en el extranjero para que ahora me digan que ese no tiene. Y dice, no, pues esta no tiene la excepción y es muy bonita porque es una cosa que es como bacteria, pero también es eucarionte. No me la creo. No, aquí está el tambache de literatura. Sí, todo el mundo dice. No es que no se supiera. Se decía, no tiene. Y dije, caray, a ver. Entonces ya me fui y le dije, voy a ver. No le busques, no tiene. Todo el mundo lo acepta.
Entonces veo todas las imágenes de los artículos del mismo año. Y digo, ¿por qué nadie aplicó las técnicas de impregnación argéntica derivadas de Cajal? Que es la técnica que hay que hacer primero que nada. No tenía biología molecular, tenía todo lo que puedan tener en microscopía. Entonces le llamo y le digo, nadie hizo plata. ¿Y eso qué? Dice, no tiene nucleólogo. Digo, bueno, puedo hacer plata. Entonces nos dio muestra, la llevamos al laboratorio, le agregamos plata. Y como el microscopio no servía, nos fuimos al Instituto de Enfermedades Respiratorias. Tenían un microscopio recién comprado, muy bueno. Metemos la preparación, enfocamos con el micrométrico, nada. A ver, vamos a dejar en 100 por si acaso. Metemos 100 por y empiezan a aparecer puntitos. No, se me enchina a mí la piel cada vez que me acuerdo porque dijimos, oye, ¿tiene nucleolos? No, no tiene, a ver, rómpela, ¿no? Rompe la preparación porque eso no puede ser cierto. Y sí la tiramos. Si la observación era reproducible, había que hacerla otra vez, y si sale, pues, formidable. Si no sale, es que fue chiripazo o quién sabe qué. Pero no, era muy evidente. Entonces repite la observación. Como a la 10ª vez, pues esto tiene nucleólogo. Vamos a releer. Ya estamos colaborando con gente en el Cinvestav y en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto de Cancerología, en el Instituto de Biotecnología, tratando de decir si era cierto o no. Bueno, al final de cuentas, sí, esta es la historia rápida. La siguiente, por favor. ¿Ya se atoró? Bueno, les narro así a ciegas, como en una plática de observación importante en la investigación, como que... Bueno, muy rápido. El nucleólogo lo observó este autor en este año, aquí, en una célula de anguila. La siguiente, por favor. Este es un nucleólogo, bueno, no importa, vamos a ver el tallo. Estas imágenes son de un gran investigador mexicano llamado, como está ahí arriba, Ignacio González Guzmán. Está enterrado en la rotonda de las personas ilustres y estudió el nucleólogo en los años 1920. Fue un clásico. La siguiente, por favor. El nucleólogo, como ya les mostré, es una estructura interna al núcleo, puede haber varios, se pinta diferente en varias zonas. La siguiente. En los cromosomas está asociado a lo que se llama organizador nucleolar. La siguiente, este es de humano. Y hay nucleólos por doquier, en células de papaya, en células de plantas como la candonia y triuris, en células animales, en otra planta, aquí en una euglena hay un nucleolo. Hay nucleolos por donde sea en eucariontes. La siguiente, por favor. En jingo y en ratas canguro de Tasmania. La siguiente, por favor. Se conoce mucho de su biología molecular, proteínas, etcétera. La siguiente, por favor. Y el ribosoma se forma ahí. Esta es la portada de hace rato. La siguiente, por favor. Un esquema donde las moléculas, los genes están distribuidos en diferente lugar. La siguiente. El nucleolo se conoce más o menos bien, pero un dato. La gente cuando comparaba ribosomal, RNA ribosomal, pone a la yardia en la base de todos los eucariontes. Era interesante. La siguiente, por favor. Otros investigadores usan otras moléculas y sigue dando. Es un organismo muy añejo, muy antiguo. La siguiente, por favor. Y esto es lo que ilustran los libros muy famosos, actuales. Los dos núcleos de Yardia, es un parásito unicelular con flagelos y con dos núcleos. La siguiente, por favor. Y la observó primera vez en la historia Anthony van Leeuwenhoek, un día que le dio diarrea. Dicen, así dice la literatura, la vio en sus propias heces. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Porque el microscopio no tiene portaobjetos. Entonces, bueno, ahí hay toda una cosa para imaginarse, pero él seguramente agarró un tubito, lo estiró, un capilar, le puso... No estamos escatológicos, pero debió haber sido así. Y entonces esta es una imagen copiada de lo que él observó con este instrumento en este año. La siguiente, por favor. La Yardia pues, ha sufrido una serie de cambios en su clasificación y este es el profesor Lamb, gracias al cual se le dio el nombre de Yardia lamblia. Y esta es una especie cercana, se llama hexamita. Son ciliados de vida libre o parásitos. Tiene los dos núcleos. La siguiente, por favor. Tiene un ciclo de vida, está tomado de acá. El trofozoito que tiene esta forma o el quiste. El quiste se ingiere, en el duodeno se desarrolla este parásito,
Se divide y vuelta. Y tiene un disco ventral que se adhiere al duodeno. Por eso se llama duodenalis o intestinalis o lamblia. La siguiente, por favor. Esta es una célula de intestino y esta es una Giardia lamblia. Esta y esta. El comparativo es que la Giardia entera es como del tamaño del núcleo de la célula intestinal. La siguiente, por favor. Con este disco se adhiere, es citoesqueleto. Son los flagelos, está tomado de internet y tiene un tamaño muy pequeñito. La siguiente, por favor. Y entonces cuando uno ve los congresos y todo lo que hay publicado, dentro de la Giardia se ve una zona así, oscura. Y la gente dice, eso es cromatina. Alguien que sabe de nucleolo un poco, de cromatina y tiene zonas oscuras y claras. Perdón, pero eso no es cromatina. La siguiente, por favor. Entonces aplícale la técnica de plata. Aquí hay microscopía óptico y lo más que se ve son puntitos como estos. Eso no es un nucleolo al ojo no entrenado. Dijimos, sí, eso sí es nucleolo, vamos a verla de cerca. La siguiente, por favor. Y entonces procesándola digitalmente esta imagen para exagerar, pero a partir de una imagen cruda, aparecían dos bolitas que en el microscopio se ven oscuritas, más oscuras. Bueno, eso debe ser un nucleolo. La siguiente, por favor. Y tiene ese tamaño. El límite del microscopio óptico es este tamaño. Algo más chico que eso no se ve. ¿Por qué no había visto nadie el nucleolo? Pues porque es muy chiquito. No habían hecho plata, no sabían del nucleolo ni de Giardia. Todo se conjuntó en el laboratorio. Bueno, felizmente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces hay que entrar al microscopio electrónico. Y en el microscopio electrónico, perdón, pero esto no es cromatina, sino es una estructura fibrogranular periférica. Eso corresponde a un nucleolo morfológicamente hablando. Y uno diría, pues está alucinando, ¿qué es? ¿No? Vean la zona clara, la zona oscura, el componente fibrilar denso, el componente granular, y no hay restos de componente de los centros fibrilares. Técnicamente así se dice, pero se ve zonas oscuras, zonas claras. Eso no es cromatina. Entonces había que romper eso. La siguiente, por favor. Entonces esta técnica pone oscuro lo que tiene RNA. La cromatina tiene DNA, eso es RNA. Primera prueba. La siguiente, por favor. Segunda prueba. Todo lo que es puntito marca el DNA. En esta zona no hay DNA prácticamente. Segundo criterio. La siguiente, por favor. Se pinta mucho con las técnicas de plata o se impregna. Tercera prueba. Ya para entonces era cada prueba un congreso, y con los especialistas diciendo, no, eso no, a ver otra prueba. 12 años tardó esta investigación. La siguiente, por favor. Bueno, tiene tal proteína, cada puntito es de la proteína tal, una del nucleolo. Ahí está. La siguiente, por favor. Y tiene RNA ribosomal, cada puntito en esta zona lo inunda, sí es, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, puestas todas esas pruebas, la primera fue la morfológica, resulta ser que, entonces la conclusión es, Giardia lamblia tiene un nucleolo periférico, fibrogranular, positivo a todas esas pruebas. Y la siguiente, por favor. Entonces se nos asoció ya por entonces un investigador suizo y le metió un gen a la Giardia, un gen que hace una proteína del nucleolo. Entonces, vean esta pintada que hizo. O sea, ya esa era la prueba que daba la puntilla. La siguiente. Entonces se publicó en esta revista y causó un revuelo. Después Gabriel López en el Instituto de Pediatría obtuvo la estructura tridimensional del nucleolo. La siguiente, por favor. Comparativamente contra una célula humana, esta escala, vean el nucleolo de Giardia contra el de una célula humana. Pues este mide esto, aquella mide varios micras. Entonces, es el nucleolo más pequeño, con toda la búsqueda que se hizo. Primero, Giardia lamblia tiene nucleolo. Y segundo, es el más pequeño que se ha descrito a la fecha. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la que sigue. Pues hay que ilustrarle un nucleolo a la Giardia, para que esté completa su anatomía microscópica. La siguiente, por favor. Y estas dos rayas azules representan la frontera entre la microscopía óptica y la electrónica. Como que la Giardia se puso en medio del microscopio óptico y electrónico y dijo, ¿me quieren ver? Usen electrónico, no me quieren ver, usen. Ahí está en medio exactamente. Es un ejemplo bonito para ver resolución de los microscopios. Observaciones a una escala muy baja. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué pasa con otros parásitos que se parecen? La siguiente es muy rápido esto.
El tripanosoma tiene un nucleolo ya muy evidente. El tripanosoma, pues, hay que describirlo, pero nadie lo había descrito. La siguiente, por favor. Las amibas, la siguiente, esta es una amiba de reptiles, pero la siguiente, en entamoeba histolítica no había descrito un nucleolo. Cuando se lo presentamos al doctor Martínez Palomo, una de las, quizás el más importante investigador de México a nivel mundial que sabe de microscopía de amiba, lo hicimos con una estudiante que desafortunadamente falleció, Citlali, pero en su tesis desarrolló esto y demostró sin lugar a dudas que eso era un nucleolo y no estaba descrito en una célula como la amiba. El doctor Martínez Palomo fue su sinodal y dijo, claro que es. La siguiente. Con fuerza atómica este es el nucleolo de la amiba. Bueno, la siguiente. Quería yo concluir con, ya que terminamos, en que en este año, muy recientemente, apareció en esta revista Nature Reviews in Microbiology, que es como una forma de reconocer esta situación. Estos autores en Suecia hicieron una revisión del tema de Giardia. Y entonces hacen estos esquemas en ese artículo y le ponen nucleolo. Y entonces dicen, unos locos en México encontraron que había nucleolo. Y entonces dicen que acá en México se hizo ese trabajo. Entonces con esta creo que es la última, si no mal recuerdo. Y con eso acabo. Pues sin duda muy interesante, ¿verdad? No sé si haya... si hay alguna pregunta para el doctor. No sirve el micrófono, así. Se oye bien. Así respecto al nucleolo, por lo que se ve, por lo que me estabas mencionando es, hay compartimentos en eucariotas, pero en el caso particular, por lo que estamos observando, no hay una membrana que separe no hay un compartimento que esté envuelto por una membrana. Entonces, no sé, me parecía la impresión como que es una parte de DNA especializado en solamente formar esa función de RNA nada más. No sé si eso sea correcto o no mi apreciación. Bueno, es una buena observación, sin embargo, esta estructura, ahí la ponen separadita. Está separada. Es una estructura periférica, ribonucleoproteína, pero están exagerando el esquema, pues felizmente porque reconocen que sí es un nucleolo. Debo añadir que en China estaban haciendo estudios similares y la conclusión era totalmente opuesta. Era como un estira y afloja, ¿no? Publicamos esto y decían, no tiene. Después de un poco tiempo, publicaron otro trabajo que decía, pues sí tiene. Y era igual, periférico, etc. Sin duda que eso quiere decir que hay un organizador del nucleolo, como en todas las especies. No está descrito y estamos nosotros trabajando en eso, para ver si hay un organizador, que es un pedazo de DNA que organiza un núcleo. Eso no está hecho. Como no está hecho, ¿qué le pasa en la mitosis? No estaba hecho. Ya casi acabó. Entonces hay muchas cosas todavía que faltan por hacer, que deben ser o corroboraciones. Ya es muy difícil que no sea. Yo ya casi digo que todas las pruebas adicionales que hay que hacer van a dar. Y la cuestión de si tiene o no membrana, el núcleo sí tiene dos membranas, pero la zona del nucleolo no. Es un nucleolo como más homogéneo. Gracias, maestro. Adelante. Buenas tardes. Yo imparto la materia de química de bachillerato. Ajá. Y entonces varios de mis alumnos me han preguntado por nanotecnología, biotecnología y francamente hasta que llegué aquí con usted sí les podía decir, se trata en general de esto, pero con lo que me acaba de decir ahorita ya, muchas gracias. Tengo una mejor idea de cómo enfocarles para que se enfoquen en esa nueva área que en este momento les está llamando mucho la atención. Solo tengo otra pregunta más, perdón. Dijo que había, el último premio Nobel había sido unos mexicanos que... ¿Cómo? Entonces. Tal vez el premio Nobel de este año. Ajá. Es investigadores, 2 norteamericanos y un alemán. Alemán por nacionalidad, rumano por nacimiento.
Lo que ocurrió hace unos años es que el alemán rumano tomó la ecuación de AB, que es la ecuación básica de toda la microscopía de todos los tiempos, más de 100 años tiene, y entonces dijo, esta ecuación tiene un límite. ¿Qué pasa si quitamos el fenómeno de la difracción en las observaciones de cualquier microscopio, porque es un efecto que hay? Entonces desarrolló un algoritmo, modificó la ecuación después de más de 100 años que se mantuvo sólida, y eso inmediatamente generó tecnología e ideas. Entonces la gente dijo, si ya se puede ver eso a una resolución de 1 nanómetro, ¿cómo le hacemos para en la práctica hacerlo? Entonces esos 3 investigadores diseñaron moléculas marcadoras que pintaban una molécula, y con este instrumento pudieron observar a esa molécula individual. Entonces por eso es que ganan el Premio Nobel de Química, por el descubrimiento del microscopio de super resolución, un microscopio que elimina el fenómeno de la difracción de las observaciones de un microscopio. La difracción es cuando vemos 2 dedos así, vemos que se juntan como con rayas, porque la luz se desvía al pasar un borde. Si quitamos eso, veríamos ultra altísima definición. Entonces, si bien es un avance matemático, físico, tecnológico, lo que permitió es ver moléculas individuales dentro de la célula en tiempo real. Sí. El nucleolo puede ser como un indicador evolutivo en la evolución de las especies, o habrá algún eslabón entre los procariontes. Este no es un eslabón, pero... No, ese es el mío, realmente. Este trabajo se publicó en los periódicos, así fue algo que impactó mucho, muy bonito. Decían que se había acabado el eslabón perdido de los eucariontes, porque era una especie entre procariontes y eucariontes, y uno de sus marcadores era el nucleolo. Ahora tiene, simplemente yo creo que transferimos hacia atrás el asunto. ¿Por qué? Porque una implicación de esto es de lo más relevante a mi consideración. Si el nucleolo está en todos los eucariontes, entonces tiene que estar en el ancestro, en el procarionte, y esa es la búsqueda ahorita. Tiene que haber primordios de nucleolo en procariontes. Y alguien ya encontró 2 moléculas de nucleolo en procariontes. Las moléculas, no la estructura. Entonces sí tiene una implicación evolutiva de grandes grupos de seres vivos, sí, desde luego. Oye, y la otra, una pregunta muy básica. ¿Cómo es que se metieron a estudiar, cuando explicaste la parte de la lacandonia y la aparición de las ¿cómo le llaman? Corpúsculos de los organelos de la lacandonia? ¿Por qué? ¿Cómo es que eligen el objeto de estudio? ¿Al azar? ¿El de la lacandonia? Sí, en el caso de... Bueno, ahí... La base... O sea, lo digo por el tema de sí. esa observación. Sí, hubo una pregunta, ¿no? Publicamos un artículo que era, los núcleos de las especies se parecen porque tienen el granito, esa es la observación y la conclusión. Entonces aparece el artículo de la lacandonia. Hay una nueva especie que tiene los órganos al revés y concluyen con una frase que es el nexo para el trabajo. La frase es, esta especie se pudo originar por un proceso de macroevolución. Entonces dijimos, si es así, tenemos la oportunidad única de ver qué le pasa a una especie en el núcleo, en su genoma, cuando es evidente que surgió por macroevolución. ¿Qué hace la macroevolución con el fenotipo subcelular? Entonces a la hora de observar vemos la cromatina y no pasa nada. Y de ahí pues vamos a ver lo más grande. Entonces pasó todo eso. O sea, sí nace de una inquietud de qué cambios hay. Y los cambios no son evidentes con microscopio óptico. Pero cuando dices, quiero ver más, con los electrónicos, entonces surge una cosa que es, ahora, ¿qué interpretaciones? Bueno, hay que hacer muchas pruebas para esa observación, ligarla con un tema molecular, por ejemplo. Sí. Ok, pues muchas gracias a Bueno, todos ustedes. gracias. A nombre de la Academia de Profesores, le damos, pues, les felicitamos. Muchas gracias. Por su participación. Gracias.